La insurrección de 1810 marcó el inicio de un largo y complicado proceso, con el que México buscó conformarse como nación independiente. El reto no era fácil. Había que definir aspectos elementales como la delimitación geográfica del territorio, o algo más complejo, como la creación de instituciones, en un escenario marcado además por la lucha entre conservadores y liberales por el poder. Hombres de una misma época y con sentimientos afines a la patria, pero con proyectos de acción opuestos. Esta es la historia de cómo la educación fue una tarea fundamental para la conformación de un país que durante el siglo XIX estuvo marcado por los conflictos internos y las invasiones extranjeras. Una vez iniciada la lucha por la independencia, la educación fue una preocupación para algunos diputados novohispanos que participaron en las Cortes de Cádiz, en España, en marzo de 1812. Al año siguiente se conformó el primer cuerpo legislativo encargado de los temas educativos, pero por la circunstancia de la guerra no llegó a aplicarse. Cuando llegó en septiembre de 1813, José María Morelos redactó Los Sentimientos de la Nación. Sentó las bases para el debate legislativo que daría origen a la Constitución de Apatzingán, también conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Aunque el caudillo no se refiere específicamente a la educación, en el 12º sentimiento apuntó que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Después de 11 años de lucha, México alcanzó su independencia con los Tratados de Córdoba, firmados en agosto de 1821 por Agustín de Iturbide y el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú. El 27 de septiembre, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Todo el territorio novohispano, comandantes, jefes políticos, criollos e insurgentes confirmaron su adhesión al proyecto de Iturbide y al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El gobierno quedó a cargo de una junta provisional gubernativa que convocó a un Congreso Constituyente, pero mediante una maniobra parlamentaria, en mayo de 1822, un grupo de diputados con el apoyo de algunos jefes militares proclamó emperador a Iturbide, quien enfrentó una férrea oposición. En los primeros días de diciembre, el general Antonio López de Santa Anna se rebeló en Veracruz, desconoció a Iturbide y proclamó la República. En la primavera del año siguiente, el fugaz emperador abdicó y partió al exilio. En enero de 1824 se promulgó el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, que adoptó la forma de república representativa. Comenzó entonces la reconstrucción de las instituciones que permitirían el desarrollo del país, que entonces estaba conformado por el actual territorio de México, el medio oeste de Estados Unidos y toda Centroamérica. Los caudillos de la independencia habían luchado para conseguir libertad, igualdad, justicia y educación para todos los mexicanos. Pero las ideas de la escuela pública y gratuita y de un Estado que se encargara de la unificación y supervisión de la enseñanza no podían concretarse con el país en quiebra y los conflictos políticos internos que se vivieron en los primeros años del México independiente. La situación de la educación durante los primeros años de la vida independiente era muy complicada. Había instituciones que provenían de la etapa colonial, como eran para la educación que podemos llamar superior y media superior, colegios, seminarios conciliares, la universidad, conventos y otros de ese tipo. Y por el lado de la enseñanza de primeras letras, pues había escuelas municipales, había escuelas particulares, escuelas de amigas y también había en los conventos enseñanza de primeras letras. Obviamente, como no era un propósito del Estado difundir la educación, entonces pues solo los que querían y podían asistir a las escuelas o después a la educación media y media superior eran los que eran atendidos por quienes impartían enseñanza.
El panorama era, pues, para las mayorías en general muy desolador, y a eso se enfocó mucho del esfuerzo del Estado en ciernes para que pudiera atender eso que fue, a partir de 1821, uno de los objetivos más importantes del Estado: difundir la educación. Multiplicar las escuelas, cambiar el aspecto, darle importancia a algunas cosas que antes no se enseñaban, y desde luego quitarle al clero la educación superior, la superior solamente. Desgraciadamente todos estos planes, incluso en la época de Santana, en la dictadura de Santana, se hace un gran plan para unificar la enseñanza en todo el país, porque en realidad el federalismo dejaba la educación en manos de los estados. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que no había un quinto. La culpa del desastre del 19 no es ni la dictadura, ni los militares, ni nada, es la falta de recursos. A diferencia de las instituciones que se habían creado con las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, la Compañía Lancasteriana era una asociación filantrópica con el propósito de promover la educación primaria en los sectores más pobres de la sociedad. La Compañía Lancasteriana se crea en 1822. Agustín Buenrostro es uno de los impulsores de esta sociedad filantrópica, es de carácter privado y toma el método lancasteriano de enseñanza, y sobre todo va a estar enfocado a las primeras letras. Lo que se pretende con esta enseñanza es que haya una difusión masiva de la educación. Entonces, en grupos grandes que se integran, se van a formar grupos más pequeños de 10 alumnos, donde uno de los alumnos más aventajados va a estar ofreciendo esa enseñanza. Y puede haber, no sé, 3, 4, 5 grupitos de estos formados con 10 alumnos, y de esa manera se cree que iba a ser extensiva, masiva la enseñanza. Esta enseñanza era sobre todo para preparar a los niños, a los jóvenes, para integrarse de mejor manera a las nuevas formas de producción. La educación a todo el pueblo, salvo las mujeres. Las mujeres no cuentan en esta historia. Pero la Compañía Lancasteriana sí busca extender el conocimiento de la doctrina cristiana, de leer, escribir en algunos casos, enseñar el dibujo en algunos casos, pero a un nivel masivo, para los niños pobres. Y para las élites, digamos, clase media, futuros profesionistas, abogados sobre todo. La carrera importante del siglo XIX va a ser la abogacía. Y para eso están los institutos literarios y científicos que van a surgir a partir de los 1820, que van a coexistir con los seminarios diocesanos. Los intelectuales liberales reconocían la imperiosa necesidad de llevar la enseñanza a todas las regiones del país, ya que la instrucción de los ciudadanos era la única vía para acabar con el oscurantismo y la ignorancia que subsistían en amplios sectores de la población. Estos ilustrados del siglo XVIII que van a dar, sus ideas van a fructificar, digamos, en alguien como José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías, que entran en escena ya con la independencia de México. Mora muy claramente a partir de 1823 con sus reformas al Colegio de San Ildefonso, y después Valentín Gómez Farías, que por fin tiene la oportunidad política de tratar de racionalizar los recursos de la educación superior, sobre todo. Y la idea es crear una Dirección General de Estudios de Instrucción Pública, donde van a quedar bajo el gobierno todos los niveles educativos, pero sobre todo de educación superior. Van a cerrar la universidad, porque la universidad, como les platiqué, no hace más que extender títulos
y obstaculizar en cierto sentido la renovación de la educación. Entonces clausuran la universidad y tratan de reorganizar la educación superior. Pero antes, en otros estados, ya se estaba también aplicando una serie de reformas que de alguna manera son antecedentes de esta reforma que se aplica en la Ciudad de México en 1833. Por un lado, decía yo, cerraron la universidad. En Zacatecas cierran lo que era su antiguo colegio. Ciudad de México también se propone que pues se separe o se tomen los bienes eclesiásticos para impulsar la educación pública. Poco a poco, la Escuela de Educación Elemental se fue perfilando como el mejor aliado para combatir la ignorancia entre los niños y jóvenes, y el Estado comenzó a crear los primeros órganos para el control administrativo de la educación. En 1833 se creó la primera Dirección de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios con el fin de aprobar libros de texto y expedir títulos académicos. 10 años después, el político nacido en Guanajuato, Manuel Baranda, propuso una reforma para la modernización y secularización educativa. Entonces, la reforma de Baranda de 43 tiene más posibilidad de echar a andar el proyecto, de verdad ver frutos ese proyecto. Y algo muy importante, es una reforma que se da en un régimen centralista y que por lo tanto, en ese sentido, es capaz de tratar de llevar adelante la reforma en todo lo que es en ese momento México. En 1855, Benito Juárez asumió el cargo de ministro de Justicia, al tiempo que el abogado liberal Guillermo Prieto empezó a redactar el documento de las leyes de reforma, en las que se instituía que la educación debía cimentarse en la razón y no en doctrinas religiosas. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la primera Constitución Liberal Mexicana, que estableció los principios de soberanía popular, los derechos de los ciudadanos y la libertad de pensamiento. En 1857 se va a empezar a hablar mucho más claramente de esta idea de la educación. Se tiene que separar totalmente de la religión. La Iglesia no tiene que tener ninguna intervención en la educación. Una vez promulgada la Constitución de 1857, cuyo artículo 3 establecía: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales, surgieron airadas reacciones entre los grupos conservadores y la Iglesia. También se expidieron las primeras leyes de reforma que tenían el propósito de eliminar las estructuras virreinales y los privilegios de la Iglesia, establecer el matrimonio civil, la educación laica y consolidar a México como nación independiente. El enfrentamiento entre liberales y conservadores desencadenó la Guerra de Reforma. Después de 3 años de lucha, el 22 de diciembre de 1860, las fuerzas liberales derrotaron al ejército conservador en la batalla de Calpulalpan, Estado de México. Al año siguiente, Juárez asumió la presidencia y nombró a Ignacio Ramírez ministro de Instrucción Pública. Ignacio Ramírez es uno de los liberales que más se va a proponer que se separe el Estado de la Iglesia en educación y también que se impulse fuertemente la enseñanza de primeras letras. Además también Ramírez va a proponer que se dé un lugar en la educación a las mujeres, algo que no sucedía tan frecuentemente antes, aunque sí recibían educación, pero no era como lo más común que las mujeres estuvieran incluidas. Entonces, 1861 va a ser creo yo, un parteaguas en educación en ese sentido, ¿no? Porque lo pretende este gobierno liberal y también este gobierno de Juárez, impulsar la educación pública, dejar ya muy claramente definidos cuáles van a ser los parámetros que siga esa educación pública, repito, gratuita, obligatoria, laica, para hombres, para mujeres. Estamos entrando en una época en que se puede visualizar, se puede contemplar una sociedad con principios morales, pero no regida estrictamente por la moral católica. Ya después de la Guerra de Reforma, sobre todo, no se va a permitir que haya sacerdotes caminando en la calle con sus trajes talares. Los cementerios los va a manejar el Estado
y no la iglesia. Ya no se siguen las horas litúrgicas para los negocios públicos y políticos. Se quitan las imágenes de las cornisas de los edificios para que la gente no tenga que pararse varias veces a la hora de caminar una sola cuadra para poder saludar y hacer una reverencia y un pequeño rezo a cada imagen como va caminando por la calle. Muy difícil hacer negocios así, ¿no? Entonces estamos entrando en una dinámica comercial y política un poco distinta, y es secularización en ese sentido. En 1862, el presidente Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa por 2 años, lo que provocó una crisis diplomática y la invasión del ejército francés. Los conservadores aprovecharon el conflicto internacional y la vieja idea de instaurar una monarquía en México cobró nuevos ímpetus. Invitado por un grupo de notables, Maximiliano de Habsburgo firmó los tratados de Miramar, renunció a la corona de Austria y junto con su esposa Carlota aceptó dejar el castillo de Miramar en Trieste, Italia, para instaurar un gobierno monárquico en México. La pareja real desembarcó en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Desafortunadamente para los hombres o los grupos que lo trajeron a México, era de tendencias liberales. Lo que hizo Maximiliano, junto con el que nombró su secretario de Instrucción Pública, Manuel Silicio, fue proponer la continuación de las medidas educativas liberales. Una educación que fuera laica. Todos los preceptos liberales en educación se los propuso también Maximiliano. Incluso algo de lo que no hemos hablado, también importa decir, la universidad, que fue una de las instituciones más importantes en la etapa colonial, pues llegaba a la etapa independiente muy debilitada, y Maximiliano la cierra definitivamente en 1865. Las medidas que toma Maximiliano son completamente de carácter liberal, son completamente opuestas al grupo que lo llevó al poder y que obviamente también van a molestar mucho a este grupo. Mientras duró la intervención francesa entre 1863 y 1867, el presidente Benito Juárez combatió a un ejército invasor y a mexicanos imperialistas. Acompañado de sus colaboradores cercanos y llevando consigo el archivo de la nación, convirtió el gobierno en una república itinerante. Cruzó el país para instalarse con su gabinete en Paso del Norte, Chihuahua, actualmente Ciudad Juárez. En aquellos momentos declaró: la capital de la república estará donde se encuentren los supremos poderes, y estos los represento yo y mi gobierno. Maximiliano estuvo muy poco tiempo, 3 años. Quiso traer un modelo francés bastante avanzado de educación a México, con carreras cortas en comercio, por ejemplo, carreras más largas, con un entrenamiento parecido al sistema francés, de liceos y después de institutos y de una educación universitaria, pero por facultades, porque también cerró la universidad. No tuvo tiempo de hacer gran cosa, en 3 años no pudo hacer nada, y 3 años de guerra continua además, 3 años en que tuvo problemas presupuestales constantemente, pero bueno, hizo el modelo, trajo este modelo que después fue incorporándose poco a poco a la experiencia educativa mexicana. Trajo la tarea en casa, los niños le pueden culpar a Maximiliano hasta la fecha de las tareas, firmadas por los papás, los boletos de calificaciones firmados por los papás, una comunicación mayor entre los papás y la escuela. Todo este modelo un poco más moderno, educativo, pues empezó a partir de los años en que está aquí Maximiliano. Derrotado finalmente por las tropas juaristas, Maximiliano fue ejecutado en el Cerro de las Campanas, estado de Querétaro, el 19 de junio de 1867.
La República fue restaurada y, de acuerdo a las leyes de reforma, comenzó la construcción de un Estado jurídico-político de acuerdo a las corrientes liberales que predominaban en la época. En diciembre se expidió la Ley Orgánica de la Educación Pública y se formó una comisión para elaborar un plan de instrucción pública que presidía don Gavino Barreda. Gavino Barreda pues se va a encargar de promover todo lo que tiene que ver con la Escuela Nacional Preparatoria, donde se va a incluir, aparte de un gran impulso a la educación primaria, también la Escuela Nacional Preparatoria, que es, yo creo que, de los grandes logros de ese momento. También dentro de ese proyecto se crean las escuelas nacionales. Cada una de estas escuelas va a tomar una de las formaciones. Puede ser la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Medicina, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto de integración nacional del gobierno juarista se centró particularmente en eliminar el grave rezago en materia educativa. Para ello, encauzó unas reformas sin precedentes en el país, con el objetivo de que el Estado proporcionara una educación gratuita, uniforme y laica en todos los niveles. Pero también promueve todos los aspectos y multiplica las escuelas. Realmente las escuelas se multiplican bajo Juárez y bajo Lerdo de Tejada. Claro que para los números que eran no es significativo, pero era la primera vez en el siglo que realmente estaba multiplicándose la educación pública. La aplicación del programa de instrucción pública, cuyos principios correspondían a los del pensamiento liberal y positivista europeo, chocó con una realidad compleja. El índice de deserción escolar era altísimo, sobre todo en las zonas rurales, donde los niños debían ayudar en las labores del campo. Los indígenas quedaban excluidos de las escuelas por el solo hecho de que no hablaban español, y el 80% de la población era analfabeta. Pero a pesar de los grandes rezagos, había avances en otros sentidos. En aquellos años, la prensa gozó de una libertad que nunca antes había tenido. Los periodistas escribían a favor y en contra de Juárez en las páginas de Siglo XIX, El Monitor Republicano, La Orquesta, El Globo, El Aguizote y La Voz de México. En 1871, Juárez llevaba casi 15 años en la presidencia, pero volvió a contender en las elecciones que se realizaron en julio. Su permanencia en el poder causaba descontento entre muchos jefes militares y gobernadores, y hubo pronunciamientos en su contra. El país quedó dividido entre juaristas, porfiristas y lerdistas. El ejército sofocó los levantamientos y Juárez continuó al frente del Ejecutivo hasta que murió, repentinamente, el 18 de julio de 1872. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, asumió el interinato y el 1 de diciembre la presidencia de la República. Durante su mandato se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma que sentaron las bases para la educación laica.